Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. ¿Puede una sociedad ser verdaderamente libre si sus ciudadanos no participan activamente en las decisiones que los afectan? Esta pregunta, que resonaba en los cafés de Londres del siglo XIX, sigue siendo uno de los debates más urgentes de nuestro tiempo. El liberalismo, nacido como promesa de libertad individual, se desarrolló en dos direcciones opuestas durante los siglos XIX y XX. Por un lado, pensadores como Herbert Spencer y Friedrich Hayek confiaron en las instituciones del mercado como organizadoras naturales de la sociedad. Del otro, figuras como John Stuart Mill y John Dewey definieron la democracia como una forma de vida donde los ciudadanos construyen activamente su destino común. Esta división no es solo teórica. Chile se convirtió en el laboratorio mundial del neoliberalismo, privilegiando las soluciones de mercado por sobre la participación democrática. Pero, ¿qué perdimos y qué ganamos en esta transformación? Hoy conversamos con Jorge Vergara, magíster y doctor en filosofía por la Universidad de París 8, Saint-Denis, y profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Chile. Además, autor junto a Alan Martín de Democracia o Mercado. Bienvenido, Jorge, un gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar la invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional en el día de hoy para conversar sobre filosofía. Muchas gracias, Rocío. Es para mí una oportunidad de poder exponer las ideas principales de este libro, Democracia o Mercado, que elaboramos con el colega Alan Martín. Así es, yo lo tengo aquí en mis manos, este libro publicado por Editorial Universitaria. Y antes de empezar a hablar de lleno en el tema que tiene que ver con el liberalismo, la democracia, los mercados, en fin, un tema muy interesante y además para que nos observemos cómo estamos viviendo hoy en día. En lo personal, ¿cómo ha sido tu camino hacia la filosofía y dentro de todos los temas que abordan la filosofía, por qué te interesó este? Este es un largo camino. Inicialmente entré a estudiar Derecho a la Universidad de Chile. Hice un año de Derecho, pero tenía una fuerte vocación e interés por la filosofía. Entonces me fui a la Universidad de Chile a estudiar en el Departamento de Filosofía. Bueno, allí estudié distintas materias. En esa época, y casi hasta hoy día, no había cátedra de filosofía política, pero a mí me interesaba la filosofía política. Posteriormente, bueno, en el momento del 73, yo era profesor joven del Departamento de Filosofía. Fui exonerado sin ninguna acusación de ningún tipo. Y entonces, posteriormente, el año 82, se empezó a producir en Chile y en muchos otros países, el año 80, 82, una gran difusión del pensamiento neoliberal. Entonces, yo fui invitado con otros colegas a un importante seminario en Buenos Aires. Entonces ahí yo hice el primer artículo posteriormente sobre la relación de Popper con Hayek. En esa época había un gran interés por Karl Popper, ¿ya? Ese artículo fue publicado en Argentina y tuvo mucha difusión por muchos años. Posteriormente, yo gané 2 concursos de Fondesit como investigador principal para analizar el pensamiento de Hayek. Y posteriormente a esos 12 proyectos de investigación realizados, me publicaron un libro en Claxo con la Universidad Uniminuto de Bogotá, un libro sobre el pensamiento de Hayek. Y luego he seguido publicando otros artículos. Y paralelamente, alrededor del año, digamos, 90 o más adelante, yo descubrí
cuestión que en el departamento de filosofía no se ponía el pensamiento de John Dewey, que es un pensamiento muy importante en múltiples aspectos, pero a mí me interesaba especialmente su concepción de la filosofía política y de la educación, asimismo. Bueno, creo que vamos entrando desde los conceptos más generales a los más específicos. Partamos hablando de liberalismo. ¿Qué es? ¿Cuándo empieza? ¿Cuáles eran sus principios? Bueno, el liberalismo, no hay consenso entre los autores cuándo comienza el liberalismo, pero Macpherson, que es un gran especialista, coloca el origen del liberalismo en, en el siglo XVII, ¿no es cierto?, con Locke y Hobbes y Locke, ¿no es cierto? Esos primeros dos grandes pensadores británicos crean prácticamente lo que llama Macpherson la teoría política del individualismo posesivo. Y ahora, posteriormente, y no demasiado tiempo, vino entonces la crítica muy aguda que acusó a este pensamiento. Quiero decir que el liberalismo siempre se ha desarrollado a partir de periodos de crisis, y ahí se produjo la primera crisis. Posteriormente, el liberalismo del siglo XIX tiene una nueva crisis. El mundo ha cambiado, es el mundo anglosajón de la revolución industrial. Entonces surgen dos grandes pensadores liberales que son Spencer y John Stuart Mill. En el libro nos referimos de una manera más o menos sucinta al pensamiento de estos dos grandes autores, cuya visión del liberalismo era muy distinta. O sea, yo diría que a partir de la segunda mitad del siglo XIX ya se forman dos liberalismos. Y esos dos liberalismos continúan hasta hoy día y luego se expresan, por una parte, en la primera mitad del siglo XX, la línea humanista y democrática del liberalismo con John Dewey, el gran filósofo estadounidense, y a la vez entonces surge el pensamiento neoliberal con Hayek, Friedman y otros autores. Eso es como una visión de conjunto. En Chile siempre hablamos de su economía neoliberal y justamente se menciona siempre a Friedman como en quienes se basaron los ideólogos del modelo que tenemos hoy de economía. ¿Cómo podemos explicar esto a quienes nos escuchan hoy? ¿De qué se trata este neoliberalismo? ¿Qué es lo que postula? Bueno, en primer lugar, los neoliberales no aceptan el término neoliberalismo, salvo el caso de un autor que escribe un libro que dice autores neoliberales, pero en general no lo aceptan. Y no lo aceptan porque consideran que existe uno y solo un liberalismo, que es el liberalismo de ellos. Un liberalismo que viene entonces de la tradición de antigua, digamos, de la tradición de Locke y posteriormente con Spencer. Solo ese sería el único liberalismo. Ellos no aceptan eso. El neoliberalismo en Chile se empieza a estudiar y difundir, como todos sabemos, a partir de ese programa que tenía la Universidad Católica con la Escuela de Chicago, un programa que fue propuesto por los empresarios. Los empresarios decían que había mucho estatismo en Chile. Y por lo tanto, entonces, lo que ellos hicieron fue sugerir que los estudiantes de economía, los egresados ya de economía, hicieran un posgrado en la Universidad de Chicago. Se hizo un convenio y así viajaron y obtuvieron la mayor parte de ellos, algunos de ellos doctorados, otros solamente máster en la Universidad de Chicago. No fueron alumnos directos de Friedman, porque Friedman estaba en otras tareas, en fin, pero fueron alumnos directos de Haberger. Ahora, el caso chileno fue estudiado antes del 73 en las clases de Haberger.
porque los estudiantes chilenos estaban muy interesados en un liberalismo que era contrario completamente al socialismo. Eso es lo que les atraía especialmente. Estos jóvenes provenían, eso es algo que me hizo notar un economista, de un sector social específico. Ellos provenían entonces de sectores tradicionales, del punto de vista conservador, del punto de vista social, incluso sectores terratenientes, ¿no es cierto? Como el caso de varios de ellos. Entonces, cuando vino el golpe de Estado, a corto andar, el ministro de Economía fue nombrado un liberal, un neoliberal, y no solamente eso, ministro de Economía, y muchos de los principales ministros y directivos públicos eran eran neoliberales. Entonces así se difundió y esto fue reforzado internacionalmente por la difusión del neoliberalismo a través de dos gobiernos anglosajones. Por una parte, el gobierno de Margaret Thatcher, ¿no es cierto? Y el gobierno de Reagan. Y se difundió internacionalmente de una manera muy importante. Había ya una cierta crisis de otras formas de liberalismo y había una cierta crisis del orden económico social que se había constituido en el mundo, en primer lugar el país anglosajón en el mundo, que era el orden que se constituyó a partir del año 45. Entonces ya el año 72 ya había una serie de problemas y el neoliberalismo, uno de los problemas centrales era que había un problema con la acumulación. Entonces, eh, estos presidentes y sus economistas eh, difundieron el neoliberalismo que se convirtió y después los organismos internacionales lo, lo captaron, digamos. Ahora, el neoliberalismo en Chile lo conocemos mucho, somos el país más neoliberal del mundo. Esto fue reconocido por la OCDE en el caso de la educación, diciendo que era el país que tenía la educación más privatizada, ¿cierto? Y tenemos una constitución neoliberal, que es también algo que no existe en otros países. La constitución del 80 se hizo bajo el marco del neoliberalismo, porque sucedió que Jaime Guzmán, el principal teórico de la dictadura, eh, hizo una extraña síntesis entre un catolicismo conservador y un pensamiento carlista, político conservador. Él era franquista, directamente admirador de Franco, con el neoliberalismo. Eso había sucedido en España en alguna medida antes, porque uno de los últimos consejos de ministros en España era constituida por neoliberales. El neoliberalismo se empezó a difundir. La primera traducción de un libro de Friedman, que es Capitalismo y Libertad, se la realizó la editorial del Opus Dei. Es una cosa interesante, del año 62. Entonces, hay razones de tipo político, hay razones culturales, etcétera. El neoliberalismo coincidía con tendencias de pensamiento conservador en Chile, ¿no es cierto? Y por lo tanto entonces se difundió enormemente y prácticamente todas las escuelas de economía en el país se hicieron neoliberales, salvo una universidad pequeña que desapareció, que fue Arcis. Entonces, algo que llama mucho la atención fue la coherencia con que se aplicó. Se aplicó a toda la sociedad, en la economía, en la educación, en la administración pública, etcétera, se aplicaron los principios neoliberales y luego reforzados por el consenso de Washington. Eso se extiende hasta el año 90, ¿no es cierto? Y en el año 90, como sabemos, hay un cambio postautoritario, pero el orden económico y social, eso lo dice Benninger, es un libro, uno de los principales teóricos de la concertación, ellos decidieron
aceptar el orden económico y político heredado. Consideraron que era adecuado por diversas razones. Bueno, aquí lo seguimos considerando porque el intento de nueva constitución quedó en nada. Exactamente, el intento de cambiarlo quedó en nada, y en Chile los representantes del conservadurismo tienen posturas que son neoliberales. El caso de Kass y el caso de Kaiser. Bueno, el hermano de Kaiser es uno de los principales representantes del neoliberalismo en Chile. Bueno, hay tanto que quisiera preguntarte, pero partamos por el título del libro que se llama Democracia o Mercado. En un principio, cuando surgió el liberalismo, la idea era salirse de la monarquía. Como, ¿en qué minuto se transforman en antagonistas estos dos principios? Porque pareciera ser que este liberalismo traería la democracia y el mercado libre, pero al final se contraponen. ¿Cómo son estos dos caminos que después se enfrentan? Claro, lo que pasó fue, Locke es el gran autor, digamos, el gran teórico, filósofo político, educador, etcétera. ¿Y qué hizo Locke? Locke entonces defendió una política librecambista, una política de apertura de mercados, y a la vez entonces él fue partidario de una democracia censitaria, una democracia limitada, ¿no es cierto? De manera tal que ahí se articuló el mercado con la democracia. ¿Qué es lo que sucede posteriormente? En el siglo XX, en el siglo XX hay un cambio, se ha transformado, ya ha quedado anticuado ese liberalismo de Hobbes y de Locke, y surgen dos nuevos liberalismos. El primero que surge es el de Spencer. ¿Y qué hace Spencer? Spencer radicaliza el liberalismo de Adam Smith, lo radicaliza, ¿no es cierto? Y él escribe un libro que ha sido muy importante, en Chile lo ha sido, lo es, y se repite todos los días esa idea. El libro se llama El individuo contra el Estado. Y fíjate que ahí justamente los dos candidatos de la ultraderecha son antiestatistas radicales y están por la liberalización, etcétera, por la privatización, etcétera. Y bueno, este autor se opuso radicalmente, Spencer, se opuso radicalmente a las muy modestas propuestas que estaba desarrollando el gobierno inglés de ayuda social, ¿verdad? Entonces se opuso y dijo que todo eso era opuesto, eso era socialismo, incluso se opuso a la educación pública, se opuso a las bibliotecas públicas, porque todo eso era socialismo para él. Incluso las campañas de alfabetización eran para él una forma de socialismo, y él consideraba el socialismo como una forma de pensamiento autoritario, etcétera, ¿no es cierto? Y defendió la idea de la libertad plena del individuo, del individuo. Por eso su libro se llama El individuo contra el Estado, y lo que defiende son los derechos económicos, fundamentalmente el de propiedad, y rechaza la intervención del Estado en la cuestión social. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, con las personas que no tenían trabajo? Y bueno, él decía, deben perecer, porque los pobres entonces son pobres porque son inferiores. Incluso pensaba que había una inferioridad racial, ¿no es cierto? Y una idea que retoma Hayek posteriormente. ¿De qué años estamos hablando cuando se plantean estas ideas? Las ideas de Spencer, el libro más importante de Spencer, Filosofía Política, es de los años 60 del siglo XIX. Yeah. Pero no todos los liberales estaban de acuerdo, porque Inglaterra había elegido primeros ministros liberales, pero esos liberales no estaban de acuerdo con Spencer, y empiezan entonces un proceso de democratización de la sociedad inglesa. A través de una serie de etapas de las actas que se llamaban, va aumentando la cantidad de votantes. Al comienzo en Locke, el 5% solamente de la población tenía derecho a voto, y eso va
cambiando a través del siglo XIX. Por supuesto, Spencer se opone absolutamente, él era partidario de esta democracia censitaria de minoría, y Que siga surge un votando gran, el 5%. claro, mantener ese poder. Y lo que sucede ahí entonces es que este autor, cuyo pensamiento está basado en la libertad, asume una idea que tiene importancia hasta nuestros días, que es la idea del autodesarrollo. No se trata de defender derechos individuales, económicos, principalmente propiedad, que es considerada como derecho absoluto, sino que lo que se trata es de crear una sociedad que haga posible el desarrollo de todos los individuos como individuos culturales, que poseen capacidades propias. Entonces surge un liberalismo del autodesarrollo con John Stuart Mill, y un liberalismo que va democratizando la sociedad, acepta justamente estos cambios políticos que aumentan entonces la cantidad de votantes en la sociedad, y entonces se produce ese conflicto entre los dos liberalismos. Ahora, me parece que básicamente el liberalismo quedó escindido en dos grandes corrientes, ¿no es cierto? Y lo que el libro trata de mostrar justamente que ellos son herederos del liberalismo del siglo XIX. John Dewey es heredero de John Stuart Mill, y por otra parte los neoliberales son herederos de este liberalismo llamado también conservador. Claro, lo extraño, vuelvo a Chile, es que, por ejemplo, volviendo a Dewey o a Mill, la idea era tener libertad en aspecto económico, social, político, y aquí en Chile los neoliberales están lejos de promover las libertades sociales y están muy asociados a grupos de la iglesia, al Opus Dei. eh, Se contraponen esas miradas de alguna manera. Claro, bueno, es que lo que pasa es que el régimen de Pinochet logró algo que parecía tremendamente difícil, que era, ¿cómo diríamos?, coordinar todos los sectores conservadores que había en la sociedad chilena. Y por eso que el régimen de Pinochet es una síntesis, ¿no es cierto?, en el cual Jaime Guzmán tuvo un papel central. Es una síntesis, por una parte, del militarismo, de la doctrina de seguridad nacional, del cristianismo conservador, ¿no es cierto?, después entonces del neoliberalismo, e incluso de las ideas geopolíticas de Pinochet y otros autores. Entonces se produjo esta extraña combinación, porque estaba propiciada por el propio gobierno, y ahí surge el pensamiento de la UDI. La UDI expresa justamente esta síntesis de distintas corrientes conservadoras que une entonces esas formas de pensamiento conservador, que tienen influencia hasta nuestros días. Que lo estamos viendo, como Lo estamos mencionaba, en los viendo, exacto, candidatos a la presidencia. exactamente. Bueno, volviendo a estas dos líneas representadas aquí en el libro que ustedes escriben por Dewey y Hayek, volvamos a este momento en que se dividen, parecen temas totalmente diferentes. Es difícil pensar que hubieran nacido de una misma raíz. Claro, pero una raíz que ya había dado lugar a dos vertientes, llamémoslo así. Ahora, la paradoja de esto, fue una de las cosas que me llevó a estudiar el liberalismo, fue que estos grandes teóricos liberales no aceptaban otro liberalismo. O sea, para Dewey, la posición de Hayek, ¿no es cierto?, no alcanzó a conocer las obras de Hayek por un problema temporal, pero conoció autores que estaban en esa posición conservadora. Él consideraba que eran conservadores, que no eran verdaderos liberales. Y luego Hayek considera que Dewey y otros autores no son verdaderos liberales. Cada uno niega el otro liberalismo, niegan esta diversidad.
Y eso se ha mantenido, yo diría, en general hasta hoy día. Jorge, para hacernos una idea más fácil, una imagen mental, hablábamos que Chile es el país más neoliberal del mundo. Exactamente. Por situar países, por ejemplo, Estados Unidos es liberal. ¿Qué países pueden entrar dentro de esta filosofía y cuáles serían lo opuesto? Se ha dicho que Estados Unidos era un país neoliberal, pero cuando uno observa y observa lo que está haciendo Trump, se da cuenta que había de alguna manera un estado de bienestar en Estados Unidos. Todo el Totalmente, debate ¿ah? que hay en Estados Unidos por el Medicaid, Claro. etcétera, Y una serie de bonos y apoyos estatales. claro, muestra que había entonces una salud gratuita para las personas que tenían pocos recursos. Tú sabes, el 80% de los estudiantes primarios, secundarios en Estados Unidos van a la educación pública, o sea, en Estados Unidos todavía, pero se ha dicho que hay que fomentar la educación privada. Esa fue la gran bandera de Friedman en la educación, ¿verdad? De manera tal que había ayuda a las personas con menos recursos, eso se vio en la pandemia, etcétera. Estados Unidos tiene muchos aspectos que son neoliberales. Por ejemplo, Estados Unidos no ha firmado nunca los pactos económicos sociales de Naciones Unidas, nunca lo ha firmado. Entonces eso muestra que no reconoce como los derechos económicos sociales como parte constitutiva de los derechos humanos. Entonces, lo que se está viendo con Trump es justamente una radicalización de este liberalismo conservador, digamos. Claro, y estaba pensando yo también, revisé antes del gobierno de Trump que Estados Unidos y la India, por supuesto, tenían la mayor cantidad de empleados públicos, por ejemplo. Por supuesto, claro. Y no solamente eso, está la educación, está la salud, está el medio ambiente como un derecho humano. Bueno, Trump es totalmente enemigo, dice que eso es como de un cuento chino, digamos, esto que hay una crisis ambiental, etcétera, etcétera. Ahora, el hecho de ser nacionalista y de estar en una posición de ultraderecha no significa que no sean neoliberales. Es el caso también de Milei, porque Milei entonces dice que él es anarcocapitalista, pero la verdad que el anarcocapitalismo a la vez tiene mucha concordancia con la posición de Friedman, por ejemplo. Las políticas que ha realizado, eh, las políticas públicas, económicas de Milei, están inspiradas en el pensamiento de Friedman. Hay una carta que Friedman le escribe a Pinochet, que ha sido publicada posteriormente. Cuando vino a Chile, Pinochet le pidió consejo, qué podemos hacer para disminuir la inflación. Y escribe esa carta que se hizo muy famosa, donde diseña toda la política social básica de la dictadura. Bueno, ahí no quiero opinar, ¿no? Pero ¿cuál política social estaríamos hablando? Política de tema social, por así decir, claro. No era una política social, claro, en el sentido, tenía que ver con la sociedad, pero no era social, claro. Exactamente. Mencionábamos el caso de Estados Unidos. Siempre aquí en Chile estamos mirando los países nórdicos, por ejemplo, que hacen una mezcla entre socialismo, pero sí manejan la plata y ciertas libertades. Ahí no nos queda muy claro a qué adhieren esos países. Bueno, es difícil entender desde Chile. Eh, Ellos son generalmente, casi todos estos países del norte de Europa, los llamados países nórdicos, los tres países nórdicos, son socialdemócratas. Hay mucha proximidad entre el liberalismo social, representado por los autores que hemos mencionado, con la socialdemocracia. Entonces, hay ahora en Alemania también, en Alemania la economía social de mercado alemana no se declara como socialista ni tampoco se declara como de otra manera.
es un tipo de economía de estado de bienestar que es similar, ¿no es cierto?, a la de los países nórdicos. Entonces hay una diferencia de nombre, pero en contenido hay similitudes muy importantes. Y eso se vio en Chile cuando en los primeros años de la dictadura se hizo un seminario y fueron invitados académicos alemanes de la economía social de mercado y economistas, etcétera. Ellos expusieron y claro, hubo un silencio, digamos, porque obviamente que ellos no estaban de acuerdo. Pensemos en el caso de Alemania. Alemania tiene una salud gratuita, tiene educación gratuita, existía, y ya está cada vez disminuyendo, un apoyo muy importante del Estado en el caso de la vivienda. Eso ha ido disminuyendo ahora, se ha ido ha ido bajando de nivel, ¿no es cierto? Pero estos dos ejes centrales, pero no solamente eso, también en Alemania todavía existe una participación de los sindicatos en los directorios de las empresas. Tienen carreteras gratis, autopistas gratis, cosa que aquí ya no existe. Claro, por supuesto, además están las autopistas gratis, etcétera. Entonces, eh, estos países tienen una forma sui generis, pero que son todos como familiares, digamos. La economía social de mercado con entonces el liberalismo social que se expresa en Inglaterra, en, en- en el Partido Laborista, con a la vez la socialdemocracia. Hay mucha empatía entre ellos. Bueno, hablando de liberalismo, llegamos a Inglaterra, que muchos consideran como la cuna de este pensamiento. Sin embargo, Inglaterra mantiene monarquía y ha hecho cosas como entrar a medias a la Unión Europea, después salirse. ¿Cómo pudiéramos clasificar a Inglaterra dentro de esta conversación? Es difícil, bueno, Inglaterra ha pasado por diversas fases. O sea, por una parte es la patria, el primer lugar del mundo donde se desarrolló el liberalismo. La palabra liberalismo es de origen español y se refiere justamente a aquellos sectores que en España, a comienzos del siglo XIX, aquellos sectores que eran partidarios de un gobierno democrático, no del gobierno absolutista de- que había precedentemente. Y ahí surge la palabra liberal. Liberal significa originalmente aquel que era generoso, altruista. Ese era el significado original de la palabra. Que se ha tergiversado muchísimo, ¿no? Claro, ha cambiado, tiene tanto significado. Entonces, ¿qué pasó? Surge el liberalismo a través de esta teoría del individualismo posesivo, ¿no es cierto?, que habla Macpherson con estos dos grandes autores y otros más, por supuesto, muchos otros más, y Robinson, etcétera, muchos otros más, pero también surge este liberalismo democrático. Este liberalismo democrático en Inglaterra misma también hay autores en esta línea y en Estados Unidos. Ahora son poco conocidos. Lasky, por ejemplo, es un autor olvidado, pero si uno lee a Lasky, Lasky tiene una gran, ¿cómo diríamos?, cercanía con lo que llamaríamos la socialdemocracia. ¿No es cierto? Lasky fue el más importante teórico político del laborismo inglés a comienzos de la primera mitad del siglo XX. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, que Inglaterra se fue derechizando con la ministra Thatcher y luego vinieron muchos gobiernos de tipo conservadores. Y hoy día Inglaterra tiene, por ejemplo, las mensualidades de las universidades que son altísimas, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, sigue de todas maneras el, la medicina social en Inglaterra, pero se ha debilitado, se ha debilitado. Y bueno,
El caso, no sé qué nivel de desarrollo o qué porcentaje hay mucha educación privada en Inglaterra, la ha habido siempre. Es difícil clasificar Inglaterra porque depende de qué periodo se hable. Ha pasado por periodos muy diversos en Inglaterra y por gobiernos muy diversos, claro. Así es. Jorge, nos quedan los minutos finales y quería, si podíamos cerrar con una reflexión sobre esto, pensando en las generaciones de ahora, que yo lo converso a veces con la gente que tiene, no sé, entre 20, 30 años. Democracia o mercado. Hoy día una persona joven cree que la máxima democracia es poder acceder a este libre mercado y poder consumir. El consumo se ha transformado de cierta manera en sinónimo de democracia. Sí, claro, ha surgido un, ¿cómo podríamos llamar? Una democracia del consumo, exactamente. Ahora, este libro, como dice el prologuista, que es un importante filósofo político chileno, el doctor Carlos Ruiz, dice que este libro es muy útil porque nos permite comprender los principales términos que se usan en el debate político chileno. Ahora, Chile es un país siempre extraño, porque es un país donde el liberalismo ha tenido una enorme influencia en sus diversas corrientes, desde la independencia. Ahora, hubo un liberalismo conservador el siglo XIX en Chile también, con Corneille Sinuil, que era un teórico, un economista francés, que tuvo enorme influencia en el llamado liberalismo chileno en, en las últimas décadas del siglo XIX. Y el liberalismo no es reconocido en su importancia. Existe un pequeño partido liberal, hubo un partido liberal muy importante hasta el periodo de los 60, en fin, hasta claro, porque viene después el gobierno de Eduardo Frei Padre y ya ese partido desapareció. Se crea entonces el Partido Nacional y se unen con los conservadores. Había un liberalismo conservador en Chile importante, pero a la vez hay este otro liberalismo que ha influido mucho en Chile, también en su vertiente, que es muy similar, de la socialdemocracia, pero no es reconocido. Entonces, hay un artículo que te puedo enviar después sobre la influencia del liberalismo en Chile, siglo XIX, siglo XX. Eso está representado por dos grandes temas, las constituciones, por una parte, y la educación. El liberalismo más bien democrático está representado por una constitución que tiene aspectos, no es propiamente del liberalismo democrático, pero tiene aspectos significativos, que es la constitución del 25, ¿no es cierto? Que incluso declara el derecho a la vivienda, ¿no es cierto? Que hoy día sería impensable, ningún candidato habla de eso, digamos, como derecho a la vivienda. Y además entonces esta división de poderes, ¿no es cierto?, significativa, busca un equilibrio de los poderes. Ahora, eso es un aspecto importante en Chile. ¿Por qué? Porque la ultraderecha chilena y en general la derecha chilena no reconoce como significativo esta división de poderes. Esto es una herencia de la dictadura. Pinochet no reconocía que había división de poderes, se oponía, era antiliberal en ese sentido. Pero incluso, bueno, Pinochet era antiliberal clásico, digamos, para ser neoliberal, digamos, radicalmente neoliberal. Había una frase que se repetía en esa época, todo es privatizable. Es que es una frase terrible. Ningún país convirtió esto en el gran proyecto político. Y claro, el caso de Chile es realmente un caso excepcional. Yo escribí un artículo que puedo enviar donde muestro la influencia de Hayek y muestro cómo Hayek influyó en la Constitución del 80. Se habla siempre de influencia de Friedman, que fue muy grande en la economía, pero desde el punto de vista jurídico-político, la influencia de Hayek fue considerable.
por supuesto que Guzmán leía a Hayek. Jorge, muy agradecida de esta conversación, nos deja mucho que reflexionar y sobre todo poder conocer realmente por qué hoy estamos como estamos. Enfrentamos los desafíos que enfrentamos y se quieren hacer ciertos cambios que, bueno, la verdad es que no queda mucha claridad, por eso es importante conocer estos temas. Así que muy agradecida de poder tratar estos grandes temas, corrientes filosóficas, sobre todo lo que tiene que ver con esta situación país. Estamos en camino a las elecciones presidenciales, así que preciso conversar de esto aquí en el programa. Bueno, te agradezco mucho nuevamente y ojalá, digamos, es un país extraño Chile, porque es uno de los países donde las ideas políticas tienen importancia. Si uno compara con países como Brasil, Argentina, que son grandes países latinoamericanos, no tienen la importancia que tienen en Chile. Fíjate, el peronismo es una creación argentina, digamos, no puedes decir tú que sea liberal, antiliberal o cosas por el estilo, ¿verdad? En esos países el populismo en Chile tuvo una influencia mucho menor. Chile es un país extraño donde hay mucho interés por la política, por el pensamiento político, pero como pasión, no como un objeto de reflexión. Totalmente, ¿eh? Me voy a quedar con esta última frase. Jorge, muchas gracias. Gracias a ti, me parece estupendo que estén haciendo este tipo de difusión. Que estén muy bien, ¿eh? Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.